La primera y más importante aportación de las culturas fluviales, no solamente a la historia de la ciencia, sino a la historia de la humanidad, fue el desarrollo de la escritura. El lenguaje y la comunicación escrita del mismo vais a ver que tuvo una importancia también capital para el desarrollo de la ciencia moderna. El lenguaje escrito, lo veremos con la imprenta, será lo que revolucionará la posibilidad de que grandes números de personas puedan acceder a la ciencia y al desarrollo y a la innovación. Pero este primer rasgo tan importante para que pueda existir la ciencia, las revistas científicas, la comunicación entre los científicos, la comparación de teorías, requiere en primer lugar un lenguaje escrito desarrollado por primera vez por Mesopotamia. Los primeros registros sumerios datan aproximadamente del año 3000 a.C. y en ellos se recoge únicamente información acerca de los productos que entraban o salían de los almacenes y de los templos. Más tarde, tanto el sistema numérico, capital también para el desarrollo de la ciencia, como la escritura pictográfica se tornaron convencionales, desarrollándose una tradición escrita que empezaba a tratar otras cosas como las matemáticas, la astronomía, la medicina, la historia, la mitología y la religión. Es decir, la escritura arrancó en la historia de la humanidad como una necesidad económica, práctica. Se trataba de un sistema para poder llevar una contabilidad de los bienes de los templos o de los almacenes de grano. Pero poco a poco empezaron a darle una nueva aplicación. La escritura transforma la memoria individual y colectiva. Crea patrimonios culturales muy diferentes de los de la cultura oral y, lo que es más importante para una actividad como la ciencia, permite acumular información. La ciencia moderna, como veremos en nuestro curso, se caracterizó precisamente por la enorme importancia que ofreció al lenguaje, a su precisión, a la comparación y cotejo de los datos y a la creación de grandes registros de datos físicos, biológicos, geológicos y botánicos. La invención de la escritura estuvo relacionada además con otro elemento capital para el desarrollo de la ciencia, que fue la clasificación de la realidad. Es decir, lo primero que hace la ciencia, antes de empezar a analizar en profundidad cualquier cosa, es clasificar, ordenar el tipo de entidades que componen el mundo. En primer lugar, por ejemplo, lo físico y lo metafísico, ¿no? Las cosas que podemos percibir con los sentidos y esas cosas que solo habitan en nuestra mente, en nuestros sueños. Dentro de lo físico hay cosas que no se mueven, que se desarrollan lentamente y bajo la luz del sol. Empezaremos a clasificar las plantas y los vegetales, después los animales, y poco a poco iremos profundizando y perfilando estas categorizaciones. Por tanto, la escritura mesopotamia lo primero que muestra es un intento de clasificación que será fundamental para la ciencia moderna. Del periodo sumerio conservamos numerosas cientos de tablillas en las cuales hallamos clasificaciones de objetos, de animales domésticos y salvajes, nombres de personas, zonas geográficas, clasificaciones de estrellas y de nombres de planetas. Esta ordenación del mundo, este comienzo de un intento de clasificar las cosas, es el primer paso hacia lo que nosotros estamos buscando. Pero vayamos ahora a cosas más concretas. De entre los vestigios de la civilización mesopotámica que han sobrevivido al paso de los siglos y que han llegado hasta nosotros, se conserva uno de los más bellos e importantes, el Código de Hammurabi. Esta maravillosa estela de diorita negra en la que se registró por orden del rey Hammurabi un extenso código jurídico común en el que se pretendía unificar los diferentes códigos existentes en las ciudades del Imperio Babilónico. La existencia de este y otros códigos escritos nos muestra otros tres elementos fundamentales que heredará la ciencia moderna en su estado maduro. Fijaros, estamos hablando de un código jurídico muy interesante. La estela, el Código de Hammurabi, es por tanto un intento de reglar, universalizando los comportamientos humanos.
¿Qué es lo que veían los mesopotámicos? Que cada uno, si se le deja libre, hace lo que le dé la gana. Y este comportamiento errático a nivel social, a nivel económico, hace muy difícil la convivencia. Por tanto, los mesopotámicos empezaron a crear normas, reglas, leyes por las cuales todo el mundo se tenía que comportar de la misma forma. La noción de ley, que será capital para la ciencia moderna, tenéis que recordarlo, comenzó en un contexto antropológico, humano, jurídico, una regla que intenta de alguna forma domesticar las relaciones entre los seres humanos. Después, esta noción humana, aplicada a seres humanos, se tomará y se intentará aplicar a los fenómenos naturales. En la modernidad, los científicos desarrollarán la noción de ley natural. Lo veremos con Newton en detalle. Querrán que esta especie de comportamiento caótico de la naturaleza que no podemos conocer sea predictible y por tanto definirán leyes universales y aplicables como el Código de Hammurabi en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Pero es importante que veáis que el origen de la noción de ley es un contexto humano. Como os decía, 3 elementos fundamentales serán los que introducirá este importantísimo código y que heredará la ciencia madura que nosotros estamos buscando. En primer lugar, por tanto, y esto es muy importante que lo volvamos a subrayar, la búsqueda de leyes universales capaces de explicar el modo en el que está regulada la realidad física. El concepto de ley científica parte inicialmente, por tanto, de este contexto político. ¿Pero qué es una ley? Un juicio enunciativo que describe las relaciones entre elementos con un carácter obligatorio o indefectible. Es decir, un enunciado, una frase, que lo que estructura o lo que regula es la relación entre un elemento y otro elemento y que esta relación deba darse siempre de forma obligatoria. En primer lugar, se hablará de las leyes que regulan, por ejemplo, las relaciones entre el comerciante y su cliente, ¿no? Deberá mantener los mismos precios, los derechos del cliente, etcétera, etcétera. Pero luego, estos juicios enunciativos que ordenan u obligan digamos, la forma en la que tienen que interactuar dos elementos serán aplicados al modo en el que se interrelacionan los elementos naturales. Por ejemplo, Newton estudiará el modo en el que se relacionan gravitacionalmente dos cuerpos en el espacio. Por tanto, se trata de enunciados de origen inicialmente político que, manteniendo esta misma estructura, el hecho de que siempre deberá obedecerse lo que la ley dicta, será aplicado posteriormente a la ciencia física, a la naturaleza. En segundo lugar, como os he mencionado, encontramos en este importantísimo Código de Hammurabi un intento de unificación de todas las leyes. ¿A qué me refiero? A un intento de simplificación de la diversidad de los diferentes códigos que había, que eran diferentes los códigos legales, en un único código de explicaciones sencillas, generales y abstractas que sean aplicables en todo momento y lugar. Esta será la esencia buscada por las teorías científicas modernas. Los modernos buscarán teorías sencillas que además sean capaces de explicar toda la realidad en su conjunto, omniabarcantes. Hoy en día seguro que habéis oído esa expresión, la teoría del todo, una teoría buscada que sería capaz de explicar desde lo microscópico hasta lo macroscópico. Pues esta idea de unificarlo todo en una sola ley, en un solo código, en un solo conjunto de enunciados que definan todo lo real, la naturaleza, en el caso de Hammurabi, las reglas de su estado, de su mundo, aparece ya, fijaros, en Mesopotamia. Hay muchas ideas que nosotros creemos contemporáneas o muy recientes que podemos rastrear en el pasado más antiguo. Por eso, a lo largo de esta primera parte del curso, lo que quiero es que, digamos, dejemos muy claro qué ideas son heredadas del pasado y qué ideas serán claramente innovaciones modernas. ¿Qué es la ciencia moderna? Solamente lo comprenderemos distinguiendo muy bien qué tomó de otros pensamientos y qué innovó, qué introdujo como algo absolutamente radical y por qué al nacimiento de la ciencia moderna se le denomina revolución científica.
En tercer lugar, el Código de Hammurabi introduce el diseño de protocolos de actuación reglada que deben ser universalmente aplicados y respetados por todos. Es decir, ¿qué es un código de leyes? En este Código de Hammurabi se dice, en caso de que ocurra A, yo que sé, que alguien haya robado un cesto de aceitunas, el juez deberá actuar siempre de la forma B. No podrá hacer las cosas como quiera, sino que a determinadas actitudes, a determinados delitos, se le aplicarán siempre determinados castigos. Esto es para, universalizar la justicia y generar un contexto mucho más estable desde un punto de vista político. Exactamente, la determinación y la definición de protocolos que deben ser empleados por todos, indefectiblemente de las opiniones de cada uno, será otro rasgo, como veremos con Francis Bacon, de la ciencia moderna. Todos los científicos tienen que operar de la misma forma, con un lenguaje muy parecido, con un lenguaje internacional como el que tenemos hoy en día, y con unas herramientas y unas formas de análisis comunes, protocolos estables. Esta idea aparece ya en este precioso Código de Hammurabi que, como bien sabéis, fue encontrado en Susa, en el oeste de Irán, y que hoy en día se guarda en el Louvre. En él están talladas a mano sus 282 leyes. En las culturas del Próximo Oriente eran los dioses quienes dictaban las leyes a los hombres y, por tanto, las leyes del código eran sagradas e inamovibles. Emanaban o emergían de un orden superior, estable, y reflejaban esa estabilidad frente al caos de cambios inexplicables de la vida humana. Aparece también en el Código de Hammurabi una cuarta característica fundamental del modo de entender las leyes naturales de los pensadores modernos. Estas leyes son estables, inamovibles, indefectiblemente las mismas hoy, mañana y siempre. En el código, la garantía de su estabilidad era el hecho de que fueran dictados por los dioses. Para los modernos, como veremos, la garantía de esta estabilidad es la misma estabilidad de la naturaleza. Nos dirá, por ejemplo, Newton, o lo dirá también Kepler, la naturaleza no cambia, no se altera de ninguna forma. Por tanto, una vez que hayamos extraído sus leyes, descubierto sus secretos, podremos estar felices, porque esa ley que habremos extraído valdrá para siempre y nos servirá eternamente, sin importar nuestra cultura, el lugar en el que hemos nacido, el tiempo de la historia, para describir con verdad la naturaleza. Esta idea es absolutamente revolucionaria y además propia de la ciencia moderna. Como bien sabéis, la ciencia contemporánea ya no tiene tanta facilidad a la hora de hablar de leyes absolutas. Más bien hoy, con la cuántica, estamos en el mundo de la probabilidad, de la indecibilidad, de la indeterminación. Otro elemento interesante y a destacar de estas antiguas culturas fluviales, interesante para nuestra investigación sobre la ciencia, es, aunque os parezca mentira, su interés por la adivinación. Esta forma de superstición, que será heredada por griegos y romanos, es muy importante para el desarrollo de otro rasgo de la ciencia moderna. ¿Cuál será? La obsesión por la predicción del futuro estuvo mucho más acentuada en Mesopotamia que en Egipto. Mientras que el Nilo tenía un comportamiento previsible y regular a lo largo de los años, hecho que permitía planificar el futuro y controlar las cosechas, el Tigris y el Éufrates seguían ciclos completamente impredecibles de grandes inundaciones y sequías. El futuro para los mesopotámicos era algo inquietante y desconocido, y podía esconder el mal o la prosperidad. La adivinación, por tanto, aunque parezca extraño, representa una de las raíces fundamentales de la ciencia, ya que refleja uno de sus deseos capitales, su más alta aspiración, la posibilidad de predecir el comportamiento futuro de la naturaleza. Ambas actividades, por tanto, ciencia y adivinación, demuestran obsesión por lograr predecir el futuro, el decurso de los acontecimientos que van a darse, basándose en los registros y en las leyes extraídas a partir de su estudio, que se esperan regulares y universales, como hemos visto.
Predicciones. Efectivamente y curiosamente, ambas actividades usan el mismo término. Tanto la adivinación como la ciencia hablan de la posibilidad de predecir el futuro. Y también de forma curiosa, ambas observan la realidad para intentar ver cómo ésta se comportará más adelante. Son famosos los augures romanos, por ejemplo, que miraban el movimiento de las aves o las vísceras de los animales para poder predecir el futuro. Muy interesante, ¿verdad? Observación para la predicción. Como os decía, aunque parezca mentira, la adivinación, la necesidad de ver qué es lo que va a ocurrir, si nos van a ahogar las inundaciones o nos van a matar de sed las sequías, fue un aliciente imprescindible para el desarrollo de la protociencia, de la matemática, de la astronomía, de la creación de calendarios. Un deseo por conocer el porvenir que hoy en día sigue manteniendo nuestra ciencia contemporánea. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.